como ustedes saben, el Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley que fue aprobado, además, es la Ley 31778, donde permite al Congreso de la República y a otros organismos autónomos designar a sus propios procuradores públicos. Por lo general, y la ley así lo señalaba, la Procuraduría General de la República era quien nombraba a todos los procuradores en las instancias públicas, incluidos los principales poderes del Estado. ¿Qué gana el Congreso con esta ley? ¿Qué se cuece detrás? ¿Qué significa para la Procuraduría una ley como esta? Bueno, ¿quién mejor que Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, para que nos dé un poco sus sensaciones y su mirada de lo que puede significar una norma como esta? Don Antonio, bienvenido. Don Carlos, buenos días. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío, con mucho gusto. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, ha presentado una demanda de amparo contra esta ley, la 31778, que permite que el Congreso de la República, como mencionábamos, coloque a sus procuradores sin concurso público. ¿Cuál es el daño institucional que provoca esta norma? Es muy serio, es un daño de gran relevancia. Quiebra principios fundamentales sobre los cuales se asentó la construcción de la Procuraduría General del Estado. Concretamente, quiebra su autonomía. Ya no habrá más autonomía porque el Congreso y el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos no solo decidirán el nombramiento, no solo decidirán el cese, sino también, no lo dice la ley, pero evidentemente todo el proceso de decisiones entre la selección y el cese, es decir, controlarán totalmente a su procurador. La ley desmembra un sistema con un órgano central, un órgano rector. Además lo subordina. Subordina a la voluntad de control no en el sentido de la Contraloría, sino de impedir que el procurador del Congreso, el Poder Judicial, etcétera, tengan la suficiente libertad técnica para desarrollar y cumplir sus funciones cabalmente. Entonces el daño, en resumen, es muy serio, es un retroceso. En el Perú las instituciones, en particular las del Estado de Derecho, avanzan muy lentamente. Se había pasado de un sistema de procuradores disgregados, incluyendo el concurso, el apoyo de los procuradores ad hoc, que cumplimos un papel importante, a un sistema con un órgano central, la Procuraduría General del Estado. No es un sistema perfecto. La elección no fue precisamente perfecta, en el sentido que la forma de hacerlo no fue la mejor, pero en fin, pese a todo fue un avance. En este caso es claramente un retroceso. De acuerdo. Ahora, quiero ser un poco suspicaz. El hecho de que la norma contenga la designación de procuradores públicos sea responsabilidad de los titulares de los poderes del Estado. Es una forma en la que el Congreso de la República camufla su deseo de tener su propio procurador, instalándole procuradores a otros poderes del Estado. ¿Esconde sus intenciones de esa manera? Mire, no tanto las esconde, yo creo que... Las evidencias. Sí, no puede ser más evidente y yo diría hasta grotesca, poco elegante la forma a través de la cual se hace esta contrarreforma, porque es una contrarreforma. Además advertida, porque estuvo precedida por una serie de iniciativas más o menos en la misma dirección. El intento, ya lo harán en algún momento, de que el Congreso elija al propio Procurador General del Estado. En fin, o sea, no creo que haya ahí una intención, digamos, sutil, todo lo contrario, es una abierta vocación y además que reitera un contexto de copamiento de otras instituciones del Estado de parte del Congreso. Y también refleja una alianza institucional, porque yo creo que respecto al Poder Judicial hay que leer, por ejemplo, el discurso de apertura del actual presidente del Poder Judicial. Yo no puedo advertir un quiebre en la tendencia respecto de la gestión anterior de la doctora Elvia Barrios. De tal manera que acá, en general, desde las protestas de diciembre y enero, fíjese usted cómo el Estado en general ha girado hacia un escenario conservador. Sin duda. Motivado, por supuesto, por ciertas fuerzas
que conocemos e identificamos claramente. De tal manera que ese escenario conservador, etcétera, aterriza hoy en la Procuraduría General del Estado por medio de la lesión de su autonomía, de su desmembramiento, de su subordinación a estos poderes legislativo, judicial y los órganos constitucionales autónomos, pero además, digo, está precedida por el último acontecimiento de lo más vergonzoso, la designación del defensor del pueblo por una persona que no cumple el perfil, que no satisface los estándares internacionales que son los referentes en esta materia. Me refiero a los principios de París. La Defensoría del Pueblo fue un órgano que nace, una institución nacional de derechos humanos que nace en el contexto de la Conferencia Mundial de Viena de 1995. Y que se ha ganado a pulso, además, su prestigio, ¿no? Y hoy día es una red, está constituida por una red muy amplia de defensorías del pueblo. Sin duda, no ese es el nombre en todo el lado, pero que es una red global, una alianza global de defensorías del pueblo, y hay una calificación para el comportamiento, de la letra A más autónoma a la letra D, la menos autónoma. El Perú seguramente va a ser calificada de la peor manera, ¿no? Veremos qué pasa ahora. ¿Qué gana el Congreso teniendo, en términos prácticos, su propio procurador? ¿En qué lo beneficia el Congreso? Mire, hablemos de manera práctica. Yo creo que en el Congreso en ese momento hay varias conductas criminales graves que con esta decisión van a terminar en la impunidad. Concretamente, ya no es uno, sino casi 9 los congresistas del actual Congreso que le roban el dinero a sus trabajadores. Okay. Esa es la palabra, le roban el dinero a los trabajadores. Esa conducta no es tampoco una conducta nueva de este Congreso, es una conducta que viene desde los Congresos, desde que se recuperó la democracia. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un patrón criminal. ¿Está definido como tal por la mesa directiva, por el presidente del Congreso? No, hay silencio absoluto. Por tanto, hay comisión por omisión de parte del presidente del Congreso y de la Junta Directiva. Es un patrón criminal porque involucra delitos graves. El delito de enriquecimiento ilícito y posiblemente organización criminal. Entonces, yo creo que esos casos, por ejemplo, a través de un procurador dócil, que va a aceptar, con ellos, que de esos casos hay muchos, los conocemos perfectamente, que claro, incluso tienen un lenguaje de autonomía, de virulencia, de lucha, pero en la práctica son absolutamente dóciles con el poder. Esos casos hay muchos. Y ese es un tema, pero hay otros temas, los viajes al exterior. Hay un pobre señor del Congreso que se va a El Salvador a ver el modelo de seguridad pública del presidente Bukele, una persona que ha destruido el Estado de Derecho y la democracia en El Salvador. ¿Qué modelo puede ser eso para el Perú? ¿O qué modelo puede haber en América Central para traer al Perú? Ninguno. Luego están, por supuesto, las compras hechas con la mínima, sin ninguna transparencia, con ausencia de transparencia, falta de rendición de cuentas, etc. O sea, el Congreso es un terreno en este momento frente al cual ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público hacen absolutamente nada respecto de verificar cómo se gastan los fondos de todos los peruanos. Sumado a el tema del procurador Y designado. estos presuntos delitos harían que un procurador no acuse o no señale responsabilidades, en la medida en que es dócil, quiero decir. Claro, la función central de un procurador hay que distinguirla también del Ministerio Público, porque durante muchos años, incluso algunos predecesores míos han intentado presentarse como fiscales, cuando en realidad la función del Ministerio Público es la del ejercicio el ejercer y la titularidad de la acción penal pública. El procurador no hace eso, pero sí defiende los intereses del Estado mediante el acompañamiento de la acción del Ministerio Público y buscando el resarcimiento del daño causado al patrimonio. Pero la titularidad de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público, no la tiene la Procuraduría. Por supuesto que la Procuraduría tiene un interés en el proceso penal en el sentido de que es un medio a través del cual se puede resarcir el daño causado al Estado. Pero, por supuesto, tampoco esto significa que el procurador es una voz pasiva, olvidada, menor. No, tiene un papel importante. Y si un procurador, por supuesto, como se ha hecho en el pasado también, con varias acciones virtuosas de varios procuradores, presentan denuncias o reclamando la acción del Ministerio Público o exigiendo una acción administrativa de control. De acuerdo. Eso no se va a ver ahora, claramente. Si estos procuradores ya no van a estar
encuadrados en la lógica de la Procuraduría General del Estado, ¿quién los va a evaluar? ¿Qué capacitaciones van a llevar? ¿Adscritos a qué van a estar? Si uno lee esta norma 31.778, esta ley, tiene pocos artículos, ¿no? Tiene 4 o 5 artículos y algunas consideraciones respecto de la parte final de cualquier ley. Todos estos artículos que reforman la ley, el decreto legislativo 1326 que crea la Procuraduría General del Estado, tienen una fórmula casi de etiqueta. Y dice, con excepción de las procuradurías asignadas al Poder Judicial, todas las normas, 4 o 5, tienen Con excepción. ese tipo de lenguaje. Entonces, respondiendo a su pregunta, claramente, todo el proceso, como reitero, capacitación, evaluación, supervisión, empezando desde la designación, y si no les gusta el señor, si le salió alguien rebelde, la destitución, está a cargo del Congreso, totalmente. Pero ¿bajo qué estándares? ¿Bajo estándares virtuosos? ¿O no podemos dejar de ser críticos respecto de cómo es la práctica del Congreso en el proceso de selección, designación y evaluación de altos cargos? Esto ya lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, lo hemos visto, reitero, en la Defensoría del Pueblo. ¿Es acaso un terreno que es un terreno ignoto, es un páramo de estándares? ¿No hay estándares comparativos? Por supuesto que los hay. En los últimos 10 años, precisamente, se ha puesto y debatido los estándares internacionales respecto de la elección de altos magistrados, no solo en tribunales nacionales, como ocurre en México o como ha ocurrido en El Salvador, donde estos estándares se han aplicado y son un ejemplo, un referente desde el derecho comparado. También en órganos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, los sistemas de elección de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, todos estos sistemas, y volviendo al derecho comparado, los estándares que nos muestran cómo se elige, por ejemplo, magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cómo la Cámara del Senado se ilustra de los estándares que le aporta la American Bar Association para elegir a los magistrados. Entonces alguien me dirá, pero un momentito, usted no está hablando no estamos hablando de jueces, sino de procuradores. Perdón, sí pueden ser utilizados algunos de estos criterios en un sentido análogo, no solo para jueces, también para fiscales, también para procuradores. Sin duda. Ahora, el procurador Soria ha optado por la vía judicial para resolver este amparo, ha ido a través de un juez constitucional. Yo quería preguntarle si le parece una buena decisión o la vía del Tribunal Constitucional hubiese sido un mejor manejo, un mejor cuidado. No, yo creo que normativamente hablando, estrictamente hablando, creo que es una buena alternativa, una buena decisión de parte del procurador, porque finalmente va a terminar en el Tribunal Constitucional. O sea, la vía va a ser la misma. O sea, va a demorar mucho tiempo, etcétera. Pero mire, saliendo de la parte normativa y dándole mi valoración de lo que va a pasar con eso, es que no va a pasar absolutamente nada. ¿Está tan claro, don Antonio? Absolutamente claro. ¿En tiempos como estos? En tiempos como estos, exactamente. Y vuelvo a decir, el Estado en general, en particular el Poder Judicial y el Legislativo, han girado de una manera muy seria hacia terrenos muy conservadores. En el tema del Poder Judicial hemos visto incluso que jueces, magistrados que consideramos progresistas, que han dictado cátedra de una interpretación jurídica progresista, pro derechos humanos, en varios hechos, están yendo hacia ese mismo lado conservador. Ve usted la resolución de la Corte Suprema en materia de las protestas sociales, o incluso unas que pueden ser controvertidas, las referidas a Castillo. Jurídicamente hay mucho que discutir ahí. Obviamente no estoy defendiendo de ninguna manera a Castillo, entiendo, por supuesto, pero estoy hablando de la parte jurídica y lo que se esperaría en tiempos de conflicto social, en tiempos de enfrentamiento político, en tiempos de ausencia de diálogo social y político, se esperaría que alguien pudiese poner un poquito de moderación, cordura. ¿Y ese alguien quién sería o qué podría ser? ¿Qué institución debería ser? El Poder Judicial, el sistema de administración de justicia, y no tener un Ministerio Público algo politizado o un Poder Judicial que le gusta estar en el escenario de complacer a cierto sector político. Pero, don Antonio, me he quedado pensando en esto que usted ha mencionado en esta conversación en varios momentos, que tiene que ver con irse hacia espacios más conservadores, ¿no es cierto? Más ultramontanos, si usted quiere, pero ¿no es el signo de los tiempos? Es decir, no vivimos en un mundo
donde las derechas cobran más peso, los conservadores se instalan con más presencia, donde los discursos de ese tipo se aquilatan en general en América Latina y en Europa también está pasando. Por eso se lo pregunto, sí. ¿O de pronto es un acomodo político de quienes están viendo quién está en el poder? Yo creo que son ambas cosas. Creo que es expresión de un escenario más global donde no solo están predominando estas fuerzas, sino también, sobre todo, y esto se discutió el año 2019 o 20, no, perdón, el 21 me parece, o el 22, en un foro mundial en Grecia, ajá, donde se discutió la crisis de la democracia como régimen político. Exactamente. Entonces, yo creo que son esos tiempos, pero precisamente son tiempos en los cuales las personas y las instituciones, claro, que creemos en la democracia... Son las llamadas a defender. Exactamente, y no estar indiferentes. Y bueno, esa es la tarea que corresponde ahora en el Perú. Siendo además que en el Perú, esas fuerzas conservadoras, etcétera, como querramos calificarlas, son las más obtusas, las menos cerebrales, las que usan menos las células del cerebro y terminan proponiendo cosas absurdas como el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual es sencillamente absurdo. ¿Y quiénes son los que proponen estas reformas? Personas, bueno, pues que no tienen ninguna cátedra en materia de democracia, ¿no? De acuerdo, más de acuerdo imposible con eso. Don Antonio, una última pregunta. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, indicó que la norma no le resta autonomía a la Procuraduría General del Estado, sino que busca, y este es su argumento, que el Congreso y otras instituciones públicas puedan ejercer su defensa considerando eventuales discrepancias con el Poder Ejecutivo. ¿Le hace sentido esa declaración? No. Mire, no me sorprende porque obviamente a esas alturas el fujimorismo no podría repetir el mensaje del 5 de abril de 1992, no sería elegante, digamos, pero en el fondo es eso. Partamos desde el fondo, o sea, el fujimorismo, desde mi modesta opinión, no es una fuerza democrática. Quienes la consideran una fuerza democrática y que es parte del juego democrático están equivocados. Yo no considero al fujimorismo una fuerza democrática, yo considero al fujimorismo exactamente lo contrario, una fuerza contraria a la democracia. Entonces no puedo esperar que una fuerza contraria a la democracia haga propuestas de esa naturaleza. Y el lenguaje, y reitero, es un lenguaje formal, pero que no dice nada más que eso. Ahora bien, hay que decir finalmente en este punto que no hay sistema de elección perfecto de magistrados en el mundo. Por supuesto, siempre habrá entonces relator de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, que ya ha fallecido, el argentino Leandro Despuy, hizo un informe en el año 2013 sobre Guatemala, en el cual incluyó un examen de todos los métodos existentes en el mundo para elegir funcionarios de alto nivel. Y dijo que el modelo menos aconsejable era el modelo político, que es precisamente el que pretende imponer el Congreso. Don Antonio Maldonado, muchísimas gracias. Gracias por esta mirada crítica de este proceso. Gracias por haber venido. Véngase cuando quiera a conversar. Con mucho gusto. Don Antonio. Un placer.